Hoy nos toca el capítulo número 12 del primer libro de Reyes. El capítulo número 12 del primer libro de Reyes. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. El título del capítulo dice: Rebelión de Israel. Dice: Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo: Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: Idos y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: Si tú fueres hoy siervo de este pueblo, y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras le hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él, y estaban delante de él. Y les dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo, que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: Así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: Tu padre agravó nuestro yugo, mas disminúyenos algo. Así les hablarás: El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: Volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no halló el rey al pueblo, porque era designio de Jehová. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová, para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, les respondió estas palabras diciendo: ¿Qué parte tenemos nosotros con David? ¿No tenemos heredad en el hijo de Isaí? Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adorán, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió.
Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres, guerreros escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, dile, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín y a los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron, conforme a la palabra de Jehová. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí, reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificio en casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebra en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Volvamos al inicio. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Recuerden que lo que habíamos leído en el pasado devocional. Recuerden lo que sucedió con el rey Salomón. El rey Salomón comenzó muy bien obedeciendo a Dios, obedeciendo al Padre, glorificándole, exaltándole, y por eso Dios le bendijo en gran manera, dándole sabiduría, riqueza, todas las cosas. Pero dice la palabra de Dios, cuando llegó a viejo, su corazón se desvió, hizo lo malo delante de Dios, por causa de todas las mujeres que tenía, porque Dios había dado un mandato, le había dicho al pueblo de Israel que no se unieran con mujeres extranjeras, o sea, mujeres paganas que no eran del pueblo de Dios, porque iban a terminar de desviar el corazón, los iban a dejar a llevar a que adoraran a dioses ajenos, y con
toda la sabiduría de Salomón que Dios le había dado, pues cayó. El enemigo por allí se metió. Recuerden que el enemigo ha estado presente desde antes del Edén, cuando se rebeló allá en el cielo con todos los demás ángeles. En el Edén, y después ha seguido hasta la fecha de hoy todavía. Entonces vemos que Salomón pues se desvió su corazón por causa del pecado, desobedeciendo al Padre, porque le había dicho al pueblo de Israel de que no tuvieran nada, que no escogieran mujeres extranjeras para nada. Y él lo hizo así. 700 esposas y 300 concubinas, en total 1000. Imagínense 1000, donde la Biblia dice que cuando uno se une a una ramera, se vuelve una sola carne. Imagínense toda esa contaminación, toda esa atadura. Pues lo cierto es que su corazón fue desviado a causa de todas esas mujeres, y lo que no había hecho, lo hizo. Empezó a adorar dioses ajenos, idolatría, y le levantó, vamos a decir, un lugar para que cada esposa, para que cada mujer que él tenía, adorara a su Dios. Él mismo se lo levantó a cada mujer que tenía. Ahí vemos hasta dónde puede caer una persona. Por eso que dice el título de ayer, la apostasía y las dificultades que Salomón tenía. Para recordar un poquito, recuerden que la apostasía es apartarse de la verdad. Una persona conoce la palabra, ya conoce al Señor, y viene y se aparta. Después de conocer la verdad, se aparta, deja de hacer lo que la Biblia dice para hacer lo contrario. Eso es una apostasía, eso es apostasía. Apartarse de la verdad después de haber conocido. Entonces Salomón conocía la verdad, conocía la palabra, los mandamientos, y conscientemente se apartó. Se apartó, y eso es apostasía, apartarse de la verdad. Entonces vemos que aquí comenzamos. Dice que Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Recuerden que Roboam era el hijo de Salomón. Entonces, a raíz, ¿verdad?, de ese pecado, Dios habló. Ustedes saben cómo es nuestro Padre. Él no quiere nada con el pecado. Y por causa de ese pecado, Dios habló y dijo que por causa de lo que él había hecho, vamos a decir por su conducta, por haberse apartado, todo eso, su reino se iba a dividir. Pero no en el tiempo directo de Salomón, sino de su hijo, por amor a David, porque David sí anduvo rectamente delante de Dios. Entonces dijo que iba a dividir el reino por causa del pecado. Entonces vemos que Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto. ¿Por qué él estaba huyendo? Porque él había huido, Jeroboam. Resulta y acontece que un profeta se le acercó y le dio palabra de Jehová, de que Jehová le iba a entregar los reinos. Cuando se iba a dividir el reino, teniéndolo en manos del hijo de Salomón, que es Roboam, eso venía de parte de Dios. No era del enemigo ni nada, de parte de Dios. ¿Por qué? Por causa del pecado de Salomón. Fíjense cómo caen esas maldiciones. Fíjense, por el pecado de Salomón, fíjense allí cómo el hijo está pagando. Porque las maldiciones caen, llegan en todo lo que la persona tiene. Entonces vemos que eso se iba a cumplir en el hijo de Roboam, donde allí el reino se iba a dividir. Y solamente le iba a dejar Dios, por misericordia, a David, que ya estaba muerto, ¿no? En este entonces ya había muerto. Por misericordia de David le iba a dejar en la descendencia de Salomón una sola tribu.
Entonces dice, Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, porque después que Salomón se enteró de lo que Dios le había dicho a Jeroboam, que le iba a entregar los reinos, que iba a dividir el reino de Salomón para entregárselo a él, entonces Salomón quería era matarlo. Dice el 3, y enviaron a llamarle, vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Jeroboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo, idos, y de aquí a 3 días volved a mí, y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía. Y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras, les hablares ellos, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban de delante de él. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así le hablarás, el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesada yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. El tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejándole el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azote, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías Sidonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le reprendió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? ¿No tenemos heredad en el hijo de Isaí, Israel, y sus tiendas? Provee ahora a tu casa David. Entonces Israel se fue a sus tiendas, pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adorán, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta ahora. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese a la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a toda la tribu de Benjamín, 180,000 guerreros escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino de Roboam, hijo de Salomón. Gloria a Dios. Vamos a detenernos aquí un momento. Primero aquí estamos viendo que cuando Dios habla, su palabra se cumple. Cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Cuando es Dios quien lo promete.
Cuando algo viene de parte de Dios, una palabra que viene de parte del Señor, se cumple. Aquí vemos el cumplimiento de lo que el Padre había dicho después del pecado de Salomón, que iba a dividir a Israel, las tribus. Y aquí vemos el cumplimiento. Aquí vemos nosotros muchas veces, cuando a veces un rey queda, ustedes saben que todo viene por el pecado. A veces el pecado de una nación. Dice la Biblia que Dios pone reyes y quita reyes. Muchas veces queda un rey, queda un presidente, lo que hoy en día hablamos un presidente, y puede ser que quede de presidente pero haga cosas malas. Recuerden que el que quede allí es porque Dios así lo permitió, porque Dios quita y Dios pone, dice la palabra, y muchas veces Dios pone para traer juicio, como así también Dios pone para traer bendición. Entonces, si un presidente está puesto pero está haciendo cosas malas, pero fue de parte de Dios que estuviese allí. ¿Por qué? Porque iba a traer juicio a la nación. ¿Por qué? Por causa del pecado. Entonces uno tiene que orar, interceder, humillarse el pueblo de Cristo delante de Dios para que el Señor sea el que cambie las cosas. Porque aun si está haciendo cosas malas, Dios así lo permitió para traer juicio a la nación. Recuerden que todo es por el pecado, todo. Todo es por el pecado. Fíjense que aquí sucedió eso, que el pueblo de Israel fue dividido, las tribus fue dividido, fue quitado del pueblo de Israel. Las tribus se dividieron porque Dios así lo permitió. ¿Por causa de qué? Del pecado. ¿Y el pecado de quién? De Salomón. Pero Dios dijo que iba a traer, como quien dice, el castigo es en el Hijo, cuando el Hijo fuera rey. Y aquí vemos el cumplimiento con el rey Roboam, que era el hijo de Salomón. Vemos también, aquí otra cosa que aprendemos también, otro detalle es, wow, a veces la falta de sabiduría de un hijo o una hija de Dios. Que nosotros, todo hijo o hija de Dios, tenemos que enfocarnos en la palabra. Cuando nosotros queramos saber algo, necesitemos un consejo. Fíjense qué hizo el rey Roboam. Pidió consejo de los ancianos que le daban consejo al rey Salomón, su padre. Y después fue a pedirle a los jóvenes que estaban con él siempre. Y fíjense cómo él prefirió el consejo de los jóvenes. Fíjense la insensatez, la inmadurez, la falta de prudencia, la falta de sabiduría. Porque si tú ves que tu padre cuando era rey tenía allí sus ancianos, gente que sabía darle buen consejo, ¿por qué no te llevas de ellos también? Si ellos le daban buen consejo a tu padre, también te lo van a dar a ti. Pero él prefirió el consejo de los jóvenes. Y prefirió fue hacer el mal, lo malo. Y muchas veces pasa así con los hijos de la ciudad de Dios. Necesitan un consejo y no lo buscan en la palabra. ¿Dónde nosotros tenemos que buscar los consejos? Primero en la Biblia. Porque la Biblia es nuestro manual de vida. Allí está todo. Todo lo que uno quiera saber, todo lo refleja allí la palabra del Señor. Todo lo habla. Todo. De cada situación, de cada caso, todo. Usted quiere obedecer a Dios, hacer las cosas gratas delante del Señor. Haga las cosas como la Biblia dice. Como la Biblia dice. ¿Necesita un consejo? Busque allí en la Biblia. La Biblia habla de todo tipo de consejos. Para que usted haga las cosas alineadas a la palabra.
Pero si busca consejo de personas que no son cristianas, a veces pueden ser que sean cristianos, pero la persona no sabe dar un consejo, no tiene la madurez, la sabiduría para dar un consejo. Entonces dan un consejo así como tipo carnal, nada espiritual. Y muchas veces la persona no tiene la madurez y se deja llevar por esos consejos carnales, como esos consejos que se dan cuando están en el mundo uno. Entonces tenemos que madurar, como hijos y hijas de Dios tenemos que madurar. Tenemos que saber también tomar decisiones. Se supone que cuando estábamos en el mundo, las decisiones que se hacían, se tomaban era así carnalmente, porque no tomábamos en cuenta a Dios. Pero si ahora estamos con Dios, sirviendo a Dios, somos hijos de Dios, todo lo que nosotros hagamos tiene que estar alineado a la palabra, que como la Biblia lo manda, lo dice, que nosotros lo hagamos. Entonces tenemos que meditar en esos detalles. Tenemos que meditar en esos detalles. Entonces vemos aquí 18, y el rey Roboam envió a Adorán, que estaba sobre los tributos, pero lo apedrearon todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación. Fíjense, el otro rey huyó, se fue, y el pueblo se apartó de la casa de David. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Fíjense cómo aquí se cumplió la palabra de Dios completita. La mayoría de las tribus deja la casa de David, se aparta, no quieren nada con ellos. Dice sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y así fue que Dios dijo, que solamente iba a dejar la tribu de Judá por misericordia, por amor a David, el padre de Salomón. Dice, y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres, guerreros escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reinado a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo, habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo, así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Wow, tremendo. Fíjense, el hijo de rey Salomón iba pues a la guerra, reunió hombres, todos, hombres de guerra, para recuperar. Pero el padre habla y le dice que no haga nada, que se quede tranquilito. Estoy parafraseando, que se quede tranquilito, que no haga nada, porque todo lo que había pasado vino de parte de él, pues lo que Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque él tenía que cumplir la palabra, lo que le había dicho a Salomón su padre. Fíjese, por el pecado de su padre, que ya estaba muerto ya. Entonces el hijo estaba pasando toda esta situación, todo esto estaba sucediendo, era porque la palabra, lo que Dios habló, se tenía que cumplir. Entonces si Roboam hacía lo contrario, y no iba a pelear contra el pueblo de Israel ni nada, iba a pelear contra Dios mismo, porque eso era la voluntad de Dios. Dice ahí el 24, así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo.
Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí. Si se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Fíjense, y habiendo tenido consejo. Fíjense qué clase de consejo. Un consejo que arrastra a la persona a pecar. Un consejo que hace ofender al Padre. Cuando una persona no conoce de la palabra, jamás ni nunca va a dar un buen consejo. Porque los consejos se dan bíblicamente alineados a la palabra del Señor. Entonces, cuando uno no conoce la Biblia, los consejos se van a dar diferentes a como Dios lo establece en su palabra. Lo contrario. Y lo contrario ofende al Señor, lo contrario ofende a Dios. Y habiendo tenido consejo. Fíjense, el rey hizo 2 becerros. Porque el rey de Israel, el pueblo de Israel, lo había escogido a él, lo pusieron pues como rey. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Guiando y incitando al pueblo a adorar ídolos, lo que Dios más aborrece. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Fíjense. Y el pueblo de Israel, que no era nada fácil. Fíjense cómo tan fácil se desviaban. No podían decir: no vamos a hacer eso porque eso le desagrada al Padre, a Dios. Fíjense, le estaba levantando allí idolatría para que la adoraran, y ellos iban. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también cosas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes 8, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Fíjense, levantó altares, pero no era para adorar a Dios, al Padre Jehová de los ejércitos, para adorar becerros, para adorar idolatría. Y llevó al pueblo a adorar otros dioses, fíjense. Entonces vemos que todas estas cosas pasaron también porque Dios lo había permitido. Entonces a veces pasan muchas cosas y muchas veces el pueblo no entiende. Dios mío, pero ¿por qué estamos viviendo esto? Mira este presidente, cómo nos está haciendo pasar esto. Todas las cosas que uno ve que está pasando en la nación, en el país. Y se aprueban leyes que son tan en contra de la palabra. Y todas esas cosas que ofenden al Señor. Allí podemos meditar y ver si posiblemente
ese presidente que está allí, porque Dios, si ganó, Dios lo permitió. Entonces hay que ver si no está allí y no está para bendición, sino que está allí para traer maldición y maldición tras maldición. Hay que ver si Dios lo trajo para traer juicio a la nación. Porque normalmente se veía eso. Entonces tenemos que orar mucho por las naciones, tenemos que orar mucho por nuestros países. Dice la Biblia que si mi pueblo se humillare, confesare sus pecados, se apartare, clamare, que Dios escuchará, les perdonará y sanará su tierra. Tenemos que orar mucho por las naciones, mucho por los países, porque cuando un presidente hace lo malo, eso es maldición, viene sobre la nación. Allá los líderes que están arriba hacen lo malo y las maldiciones caen sobre el pueblo, todo el pueblo. De allí viene la hambre, de allí viene tantos pecados en la nación, tantas cosas, porque se le da derecho lugar al enemigo, porque entran maldiciones por causa del pecado. Recuérdenla, Deuteronomio 28. Cuando uno hace lo bueno delante del Señor, siempre las bendiciones se derraman sobre la persona, alcanzan a la persona. Y esas bendiciones en todo lo que haga con trabajo de sus manos, en sus animales, en todo lo que tenga, en todo lo que haga. Y así mismo es cuando la persona desobedece. Cuando hace lo malo delante de Dios y desobedece, las maldiciones se derraman. Y cuando hablamos a nivel del presidente, las maldiciones caen sobre toda la nación. Por eso que la iglesia de Cristo siempre debe estar en humillación, clamando, pidiendo perdón. Eso, ahí quien tiene que estar ahí pendiente es la iglesia de Cristo, en cada país, en cada nación, clamando, pidiendo perdón y todas esas cosas, llorando, intercediendo, para que Dios, en su misericordia, guarde a su pueblo y cambie las cosas. Que cuando el pueblo se humilla, claro que Dios obra y puede cambiar las cosas. Su palabra lo dice. Amén. Y siempre busquemos el consejo del Señor, el consejo de la palabra de Dios, no el consejo de personas que no conocen Biblia, no el consejo de personas que no son cristianas. Siempre busque el consejo bíblico, porque allí dice todas las cosas como tenemos que hacerlas. Este es nuestro manual de vida. Amén. Padre amado, Dios Todopoderoso, te damos gracias. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que esta tu palabra produzca fruto en cada uno de nosotros a 100 por uno. Y en el nombre del Señor Jesucristo sellamos esta tu palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones con la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.